Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Samsung A6 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El gran atractivo del Galaxy A6 es claramente su tamaño compacto, con una pantalla de 5.6 pulgadas y marcos reducidos a su alrededor. El A6 es solo un poco más grande que un iPhone 8, que además es muy cómodo de usar con una mano y guardar en un bolsillo. El diseño está hecho de metal, que es un cambio con respecto a los diseños de vidrio de moda que se están usando actualmente, lo cual hace que este A6 difiera de los demás dispositivos al ser más robusto y más resistente a roturas por un lado y no se ensuciará por completo con las manchas de las huellas dactilares por el otro. El cuerpo en sí todavía es delgado y elegante, lo cual es una buena ventaja. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 149.9 x 70.8 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. El Samsung A6 posee en el lado derecho un botón de encendido apagado y en el lado izquierdo obtienes dos botones de volumen por separado. En la parte inferior podemos encontrar un puerto micro USB para carga, y sí, es realmente triste ver que un teléfono en 2018 todavía use este viejo estándar en lugar de un puerto USB tipo C. En este lado también contamos con el conector para auriculares de 3.5 milímetros. En la parte posterior hay una sola cámara que sobresale ligeramente con un escáner de huellas digitales debajo. Este lector de huellas digitales se encuentra al alcance de la mano debajo de la cámara, el cual funciona con mucha precisión, pero notamos un ligero retraso entre el momento en que se coloca el dedo y el momento en el que el dispositivo se desbloquea. No es un obstáculo de ninguna manera, pero vale la pena señalarlo. Este móvil también cuenta con el reconocimiento de rostros incorporado con una opción alternativa de desbloqueo seguro. El proceso de registro de su rostro es simple y fácil y el reconocimiento facial funciona bien durante el día, pero no tan bien por la noche.
Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para este Samsung A6 vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A6 vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. El Galaxy A6 cuenta con el procesador Samsung Exynos 7870. Este Exynos es un chip octa-core que corre a 1.6 GHz con 8 núcleos Cortex A53 y está basado en una tecnología de 14 nanómetros. Este es un procesador que sabe sacar el mejor provecho del terminal, por lo cual quedo bastante satisfecho con la forma en que funcionan las cosas. Este smartphone también maneja los juegos más fácilmente con una resolución más baja, por lo que es una interesante compensación entre pixelización y el rendimiento, siendo un dispositivo que se maneja mejor con juegos de poca demanda gráfica, pues con los más pesados y con mayor resolución se torna lento y presenta lag. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. El Samsung Galaxy A6 tiene una batería de 3000 mAh, que es aproximadamente algo más bajo a la media para un teléfono de este tamaño. Llevamos a cabo unas pruebas de autonomía de esta batería, obteniendo 8 horas y 19 minutos, con un uso algo intenso del dispositivo, sin grandes requerimientos. En resumen, el teléfono nos ayudó a pasar un día completo, incluso con nuestro uso algo arduo, pero no se extenderá a los 2 días y aún necesitarás conectarlo al cargador todas las noches. Vale la pena mencionar que el teléfono está hecho de metal, lo que automáticamente descarta la posibilidad con carga inalámbrica de cualquier tipo.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada. El usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El Samsung A6 cuenta con unos marcos relativamente delgados. La mayor parte de la frontal del teléfono está ocupada por un panel Super AMOLED de 5.6 pulgadas. La tecnología de la pantalla Super AMOLED es más avanzada que las pantallas LCD utilizadas en otros teléfonos y produce unos colores más impactantes y reales, siendo una de las principales ventajas del Galaxy A6 frente a su competencia. Sin embargo, este dispositivo tiene un aspecto muy negativo y es que baja la resolución de pantalla llegando a los 720 x 1480 píxeles, por lo cual se puede ver una leve pero notable pixelización. Esto es definitivamente decepcionante y se logra observar cuando se lee texto en el navegador, pero también en los iconos de los menús. Algo adicional es que al probar su pantalla, que si bien también mostró imágenes llamativas y con una buena calidad, si se compara con su hermano mayor el A6 Plus, deja mucho que desear. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El Galaxy A6, al ser un terminal compacto, tiene una sola cámara trasera que no admite Live Focus. Nos encontraremos una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.9 y flash LED para selfies nocturnas. El funcionamiento de esta cámara es realmente impresionante. Las selfies quedan con un aspecto limpio y nítido, mostrando incluso muchos detalles. Para su cámara trasera contamos también con una cámara de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7. Su funcionamiento es bueno, pero no tan bueno como esperábamos, debido a que, por ejemplo, la velocidad de autoenfoque es algo lenta y las imágenes se ven algo saturadas e incluso tienen un rango dinámico menor, ya que quema muy notablemente los reflejos y tiene menos detalle en las sombras, que son demasiado oscuras. La cantidad de detalle y nitidez es similar en condiciones de poca luz, aumenta el ruido y es aún más difícil obtener una imagen enfocada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Para el Samsung A6 2018 es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.142 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 142 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A50 le gana al Samsung A6 2018 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A6 2018 le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.